una lectura en la Cámara de Diputados. Sigamos en sintonía con Aquí Hablamos Claro. Dijo mi colega Miguel Almanzara en la introducción, decía que teníamos un invitado súper especial en este escenario. Y para hablar con el invitado especial que tenemos, por lo menos estamos por lo menos 5 horas, porque es una enciclopedia andante. Y aún así no agotamos el primer tema. Pero vamos a ver todo lo que podemos hablar aquí. Con nuestro invitado especial, mi amigo que yo quiero y respeto, consulto muchas cosas, la mayoría de las cosas con él. Y es el licenciado Pelegrín Castillo, primer ministro de Energía y Minas de la República Dominicana y que impulsó ese proyecto para la creación de ese ministerio. Elegido diputado en el 2010 para un periodo de 6 años. En el 2012 fue precandidato para las elecciones presidenciales de dicho año en la República Dominicana. Fue candidato presidencial en las pasadas elecciones también en el 2016. Y es el primer vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. De ahí en adelante hay unas semblanzas espectaculares, pero vamos a dejarlo ahí. Bienvenido, licenciado Pelegrín Castillo, a esta plataforma del Nuevo Diario TDV y el programa Aquí Hablamos Claro. Bueno, muy contento de estar aquí junto a ustedes. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estaba pendiente de que viniera y ya yo sé que voy a venir por lo menos 5 veces más por lo que usted acaba de decir. Quiero hacer una precisión. Yo entré al Congreso en 1994. Salí en el 14, es decir, que yo permanecí durante 5 periodos en el Congreso Nacional. Y eso me permitió ver desde dentro cómo funciona esa institución tan importante en la vida del Estado Dominicano. Y también me permitió interactuar, como usted está haciendo, porque usted es casi una legisladora, interactuar con los senadores y los diputados de las diferentes fuerzas políticas. Uno diría como Martí, viví en las entrañas del monstruo y le conozco la realidad del sistema político, porque no es un tema exclusivo del Congreso, es un grave problema que tenemos en el Estado. La estaba oyendo hablando sobre una ley que tiene más de 10 años. Y yo le voy a decir, yo que fui presidente de comisiones, tuve el privilegio de sacar adelante la ley el Código de Ordenamiento de Mercado. Pero fue después de cambiar la estrategia, porque ese código llegó como llegaron varios códigos: el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal Penal, el Código de Comercio, el Código Marítimo, y había muchos intereses en juego, y trazamos desde la Comisión de Industria y Comercio una estrategia de aprobar
no un código, sino varias leyes. Cada título del código lo convertimos en una ley. Y fuimos de las más simples a las más complejas. Aprobamos la ley de derecho de autor, aprobamos la ley de propiedad industrial, aprobamos y marcas comerciales, aprobamos la ley de defensa del consumidor. Ya cuando yo salí a presidir la Comisión de Energía y Minas, el colega Alberto Atala me sustituyó y siguió con la ley de fomento de la competencia. Pero previamente habíamos aprobado la ley de prácticas desleales de comercio y medidas de salvaguarda, que uno la aprueba y después se pregunta, pero ¿para qué la aprobamos si no la aplican? Si no la aplican. Y se crea un órgano y se crean unas políticas. Se ha aplicado en 3 casos cuando grandes grupos de interés han querido defender sus intereses, que son legítimos. Pero cuando se trata de defender los intereses de mucha gente, de sectores productivos, como por ejemplo el sector arrocero o otros sectores productivos nuestros, no se aplica. Y finalmente podemos decir que hay un grave problema para la dinámica legislativa. Yo recuerdo, esta es una anécdota para que no es consuelo. Recuerde que tenemos tema que usted No tiene es que hablar consuelo, de eso aquí. no es consuelo. Mire, cuando yo llegué al Congreso, yo inicié un trato con el doctor Balaguer, que era uno de los líderes de la oposición, y lo visitaba con frecuencia en su casa. Yo nunca antes había interactuado con él, pero ya siendo diputado fui varias veces, con regularidad puedo decir, desde el 94 hasta el 2002, año en que él muere. Y lo visitaba siempre para tratar temas de la agenda legislativa o de la agenda internacional del país. Hablábamos mucho y hablábamos de temas sustanciales. Recuerdo que en varias ocasiones, a veces yo iba solo, a veces iba acompañado con dirigentes del partido, porque queríamos conocerlo y oír su opinión. Y recuerdo que me dijo en varias ocasiones, miren, ustedes están tratando el tema haitiano y síganlo tratando porque es un tema fundamental. Pero no se olvide que el tema más importante de República Dominicana es el agua. Es el agua, y lo reiteró. Es vital para la supervivencia de la República y es vital para la supervivencia de la isla. Entonces, lo traigo, lo evoco, porque cuando yo entré en 1994, él envió un proyecto de ley. Y cuando yo salí, a pesar de todos los esfuerzos que hicimos para que ese proyecto del Ejecutivo se aprobara, nunca se pudo aprobar. ¿Y cuál fue la causa? En el fondo, cuando uno se pone a buscar, en ese tipo de proyectos está, en primer lugar, el choque de los intereses institucionales de los diferentes ministros y directores que quieren tener el control de las políticas. No quieren que lo tenga otra institución, sino ellos. Porque eso es más presupuesto, eso es más personal, eso es más poder, eso es más proyección. Entonces esa lucha de un gobierno disperso, de un gobierno sin un centro unificador, y ahí, de ahí la importancia del liderazgo ejecutivo del presidente, porque cuando hay un presidente que le pone prioridad a las cosas, se unifican las instituciones. Y además, cuando también aparecen ministros que entienden que hay que trabajar juntos, porque no hay el Estado es uno, pero dentro del Estado hay múltiples instituciones. Pero la mayoría de las instituciones no trabajan
con un sentido de cooperación, de articulación, de complementariedad con las otras instituciones. Es permanentemente una rivalidad, un choque. Y eso es una de las causas del bloqueo de muchísimas leyes. Por otro lado está el juego de los intereses económicos. Aparece con ciertos proyectos que no quieren que se apruebe una legislación porque entiende que puede ser una carga para ellos, que lo puede perjudicar, y saben bloquear. Que en eso, por ejemplo, del autismo y de discapacidad, un sector económico que siempre está pendiente son el sector de los seguros, porque eso implica una mayor cobertura. O sea que, y son sectores que existen en la vida, que hay que... Ellos saben moverse, Sí, no sí. dan el frente, no dan el frente. Miren, yo luché por mucho tiempo por sacar, ahora parece que se aprobó, el Código Marítimo. Sí, sí. No sé cómo salió, porque realmente también uno se asusta porque se está legislando, no ahora, hace tiempo, y no se tiene muy claro qué es lo que se está legislando. Los legisladores muchas veces usted no tiene que ser un especialista, usted lo que sí tiene que tener es buenos asesores. Cuando nosotros aprobamos esas 4 leyes del Código de Ordenamiento de Mercado y la Ley de Prácticas Leales de Comercio y la Ley de Inversión Extranjera, que fue una batalla que yo tuve que librar, que no era lo que yo quería, pero si se pudo introducir algún mecanismo de control a la inversión extranjera, en buena medida fue por las propuestas nuestras. Pero en ese proceso, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, nosotros buscamos asesores. Porque en el proceso legislativo uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo. Lo que tiene que tener la actitud de aprender. Por ejemplo, la ley de defensa del consumidor fue una ley que se discutió durante meses. Todas las noches. Todas las noches. Después, todo el mundo se iba a descansar después de las sesiones y empezábamos a las 7 de la noche y terminábamos a las 10, a las 11 y a veces hasta las 12 de la noche. Necesitamos esa generación de legisladores en el Congreso Nacional, don Pellegrino, Bueno. no la verdad, porque no hay. Mira que tengo muchos diputados y senadores amigos míos, pero el tema de eso es que no quieren investigar, no quieren asesoría, y no vamos a entrar en ese tema, pero la muestra es ahora mismo un proyecto de ley nefasto que sometió Félix Bautista sobre la Ley General de Semilla, que la acaban de aprobar en primera y segunda lectura en el Senado, y que no puede ser aprobada en la Cámara de Diputados. Hay que prestarle mucha atención a eso. Yo quiero una copia. Yo se la voy a mandar porque yo la tengo. Porque se lo voy a mandar a los mayores especialistas del país. Aquí tenemos un problema, hemos tenido históricamente problemas porque con esas leyes también se promueven negocios. Y hay gente muy interesada en traer al país una serie de... A Monsanto lo quieren traer aquí con ese proyecto de ley. Recursos que pueden afectar intereses nacionales o pueden producir importantes desequilibrios en la misma... Sin embargo, cuestiones tan importantes y tan simples. Mire, que yo recientemente di una declaración pública haciendo varias exigencias. Primero, el ministro de Educación. Una cuestión muy simple. El ministro anterior, Fulcar, le entregó cientos de miles de tabletas y computadoras a los estudiantes, pero no se tomó el cuidado de ponerle un bloqueador, un control para que los estudiantes no pudieran tener acceso a las páginas de pornografía o a páginas que se consideran peligrosas. Yo le pedí al nuevo ministro que tome nota de esto, porque esa es una de las políticas, debe ser una de las políticas prioritarias del Ministerio de Educación. Ya esas tabletas están ahí,
pero los estudiantes no pueden tener libertad para acceder a cualquier página. Eso es un problema muy serio y los que están monitoreando el tráfico de Internet aquí saben que hay un porcentaje muy alto de población joven que está accediendo a pornografía. Y eso es un problema serio. Segundo elemento, que es un tema de salud pública. Ese es un tema de educación, pero también de salud pública. Porque te produce después unos daños, unas adicciones y unas tendencias que son precisamente contrarias al mantenimiento de la familia, a la eliminación de la violencia dentro del hogar y específicamente la violencia contra la mujer. Una cantidad de medidas que hay que tomar. No sé, esa es una de las prioritarias y fácil de tomar. Sí. Segundo punto, se lo planteamos al ministro de Salud. Miren, aquí están vendiendo libre, venta libre, sin receta, sin mayores controles, sin información siquiera, los potenciadores sexuales. Un adulto mayor puede que lo necesite, pero debe hacerse primero una evaluación cardiológica. Pero los jóvenes no lo necesitan. Y sin embargo, los jóvenes tienen acceso a esos potenciadores sexuales y muchas veces tienen la práctica de mezclarlos con bebidas energizantes. Yo conozco ya un caso, 2 casos de jóvenes que murieron de infartos precisamente porque eran consumidores habituales de potenciadores sexuales y de bebidas energizantes. Hacían esa mezcla y la familia presume que eso fue uno de los factores desencadenantes del infarto. Bueno. Entonces, pero ¿qué pasa? Con las mujeres, con las jóvenes, el problema también es serio. ¿Por qué? Porque también está la venta libre de una serie de píldoras. La píldora del día después se supone que no no debe ser un recurso que esté disponible en los colmados. Y se está vendiendo en los colmados. Bueno. Pero no se le dice a las jóvenes que el consumo de eso le puede producir cáncer, le puede producir daños cardiológicos. Se discute, algunos médicos dicen que no afecta a la fertilidad, otros dicen que sí, que el uso continuo, o sea, una joven que empieza a consumir esa pastilla a los 15 años, cuando tenga 25 años, 10 años de consumo regular de la píldora del día después, para no hablar de otras píldoras que son abiertamente abortivas, terminan provocando esterilidad o una baja fertilización. Entonces, esos problemas, que son problemas de decisión, porque en la ley de consumidor está la pauta para tomar medidas. En la ley de salud, el ministerio está facultado, tiene una serie de prerrogativas para tomar medidas. Y estamos hablando de proteger a la población más vulnerable del país. Y además, el futuro del país, porque los jóvenes entre 14 años en adelante entran dentro de ese campo de riesgo y no tienen ni siquiera información. Miren, esto puede hacer daño, esto puede provocar infarto, esto puede provocar cáncer. Eso no se dice. Para no afectar los beneficios económicos. No, porque hay empresas que, óyeme, y tienen campañas abiertas, sostenidas, óyeme, y no se hace nada. Voy más lejos. Otro ejemplo, que tiene que ver con salud pública. El aceite comestible del país.
Aquí no hay una política para educar a la población de que el uso continuado del aceite comestible, especialmente la población más pobre, puede terminar provocando cáncer. ¿Por qué? Porque ese aceite, o problemas cardiológicos, porque ese aceite está, una vez se usa más de 2 veces, empieza un proceso de degradación y de liberación de una serie de sustancias que terminan provocando daños a la salud. Hay una población dominicana que come mucha fritura Sí, y la sí. come en la calle. El que sabe cómo operan esos puestos en la calle, sabe que ese aceite de reuso, a veces de días enteros, Sí. termina enfermando. Pero no se toma una decisión ni siquiera de informar. Mire, Porque, ok, si informan, la gente va a pedir que le cambien el que le aceite. cambien el aceite. Sí. Que le cambien el aceite. Pero si no informan, ¿qué es lo que hacen? Bueno, hay gente que busca los aceites de los hoteles para vender, para usarlo en un mercado negro, Bueno, en un mercado secundario. No es un mercado negro, es un mercado secundario de usar los aceites de los hoteles y los restaurantes en las calles. don ¿A Pelegrín, quién es que estamos afectando? A la Óyame, población. a la a la población. población. Y ahí son medidas simples, que hay que tomar. Don Pelegrín, óigame, yo quiero seguir hablando de ese tema, pero hay 2 temas Ajá. que usted no se puede salir de aquí, Sí. aunque tengamos que amarrarlo, que usted no nos puede dejar de hablar hoy. Nosotros necesitamos que usted nos hable del tema de la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral, porque lo que está pasando en ambas instituciones, eso no es un chiste. Y me apena el corazón, a mí me duele el corazón que el director de la Junta Central Electoral, Román Jaques, pase a la historia como alguien que traicionó los principios democráticos de la República Dominicana y que se opuso y que trabajó en contra de la familia dominicana, que es lo que está haciendo ahora mismo en la Junta Central Electoral. Está atentando contra la soberanía, está atentando contra la familia y otras cosas más. Nosotros necesitamos que usted nos dé una visión macro, o como usted la quiera dar, de lo que está pasando en la Cámara de Cuentas y en la Junta Central Electoral. Miren, yo recientemente voy a publicar un artículo, un ensayo que me pidieron para una revista. Después que lo escribí, entonces me dijeron, tienen que recortarlo, porque salió muy extenso, con muchos detalles. Y bueno, se hizo un ejercicio, me ayudaron a condensarlo. Pero así como está condensado, explica muy bien el problema. Miren, nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Estado dominicano está realmente en una fase de debilitamiento, de descomposición, sumamente peligrosa. Y eso tiene que ver con el modelo de política. Nosotros tenemos una política de muy mala clase, para usar una expresión popular. Una política deformada y deformante, maleada y maleante, que termina perjudicando a la gran mayoría de la población. No está al servicio de la nación, de sus intereses permanentes. Esa política es la política clientelar, populista, patrimonialista, que conduce a un modelo presidencial altamente concentrado. Esa política es a la vez una política que degrada la relación entre los políticos y los ciudadanos, porque reparte como favores lo que tiene que garantizar como derechos. Y además dispensa como una gracia el incumplimiento de deberes ciudadanos. Aquí tenemos un serio problema porque
La política populista incentiva los reclamos de derechos y libertades formalmente. En la práctica se reparten como favores, pero cuando se habla de deberes no se asumen compromisos. Nadie quiere exigir el cumplimiento de deberes. Esa política se ha ido degradando porque los políticos se han ido sometiendo al poder del dinero. Nosotros tenemos una política con esa característica en gran modo porque está articulada con una estructura económica donde predominan los negocios extractivos de renta, que están enfocados no en la producción de riqueza, sino en la concentración de la riqueza en pocas manos. Aquí hay un grupo de centros de poder, de familias poderosas, de grupos que consideran, tienen una visión patrimonial, así como Trujillo tenía una visión patrimonial de la República Dominicana como su finca. Ahora mismo nosotros tenemos un predominio de grupos que actúan con la idea de que esto es una finca con pasaporte, donde ellos son los dueños, los políticos son los administradores y los capataces y los peones de la finca. Y se dice, se hace lo que ese núcleo de intereses decide. Y muchas veces lo decide cuando se articula con poderes extranjeros. Los poderes extranjeros saben actuar a través de quiénes, a través de las ONGs. Hay yo he dicho, lo digo en broma, pero o con ironía, más que en broma, hay un partido de la sociedad civil que aparece en todos los gobiernos porque está conectado con las embajadas extranjeras y los organismos internacionales. ¿Qué participación ciudadana qué? El prototipo de organización de organización no gubernamental que juega ese papel es participación. Don Pero Pelegrín, no es la única. Don no es la Pelegrín, única. pero díganos, yo lo que quiero que usted me Entonces, diga. no, es contextualizando. Tenemos para 5 minutos para que nos explique las Para dos que cosas. entendamos lo que está pasando en la Junta y lo que entendamos lo que está pasando a nivel de Cámara de Cuentas. Esa situación nos dice claramente que las instituciones se están debilitando y el Estado está corriendo el riesgo de derrumbe. Y las señales más claras ahora en esta etapa de ese proceso de derrumbe son esa crisis en la Cámara de Cuentas, una Cámara de Cuentas recién constituida, no creo que tenga más de 2 años. No, alabada por la senadora del Distrito Nacional como una de las mejores cámaras de cuentas. Esa Cámara de Cuentas ahora mismo está en un proceso de contradicción, de antagonismo, que a su vez es el reflejo de la pugna que se está dando en el sistema de partido y en el sistema institucional del Estado, con motivo de los grandes procesos de corrupción que se están aperturando desde la Procuraduría General de la República. Porque hay una relación entre una cosa y la otra. Eso es evidente. Con la Junta Central Electoral hay un problema más serio. Esto que acaba de pasar es uno de los eventos más tristes, más peligrosos, de mayor riesgo para la institucionalidad democrática. A un año de las elecciones, oye, parecería, uno tiene la sensación de que aquí como que se está diseñando todo un sistema de implosión del Estado Dominicano. En Haití ya está implosionado. No va a haber elecciones, por lo menos
en la fecha de octubre, que fue la fecha que se fijó, no va a haber elecciones. Se están preparando para el conflicto. La comunidad internacional está atizando el conflicto, quiere que venga el conflicto, con su inacción está estimulando el conflicto. Pero simultáneamente en República Dominicana hay actores políticos poderosos dentro del sistema político que están implosionando instituciones clave. Cámara de Cuentas está implosionada de dentro. Sí. Junta Central Electoral acaba de tomar una decisión que ha dejado boquiabierto a todo el mundo. Pero ya venía tomando una serie de decisiones que han provocado inquietud. Yo fui a hablar con el presidente de la Cámara, de la Junta, un gran profesional, un experto en la materia, y le hablamos del tema del registro civil, porque es un tema muy delicado. Pero no solamente es el episodio último de la resolución la esta sobre las reserva y la alianzas, cuota, que es completamente inconstitucional, antidemocrático. Y si es cierto lo que se está diciendo con relación al proceso de toma de decisiones, con relación a ese tema, entonces es más grave. Pero yo voy a esperar que los acontecimientos vayan caminando, no sin dejar de mencionar algo mucho más importante, porque no es la culpa solamente de la Junta y sus integrantes, no, los partidos mayores, miren, desde Fopredón yo fui presidente hasta el 27 de febrero pasado. Y yo quiero decir que nosotros fuimos al Consejo Económico Social, fuimos al Senado, fuimos a la Cámara de Diputados, fuimos a la Junta, lo discutimos en el ámbito de Fopredón, lo hablamos bilateralmente con la mayoría de los partidos. Los partidos saben perfectamente que hay una serie de tendencias que había que cortar ahora, aunque costara, había que cortar. Y no lo hicieron. Y había propuestas de la Junta que eran propuestas de equidad para equilibrar la política, que está profundamente desequilibrada. Y los partidos se pusieron de acuerdo, los tres mayores, para rechazarla. Voy a referirme, por ejemplo, al tema principal del voto preferente. Uh-huh. Hay mucha gente ahora viendo que hay gente que está en el Congreso, que no tiene calificación, que no tienen preparación, que no tienen entrenamiento, que llegaron ahí por su poder económico. En algunos casos, lícitamente logrado, en otros casos, de manera espuria, cuestionable, fruto de una economía canalla o de una externalidad negativa, lo que sea. Bueno, se le hizo la propuesta, miren, eliminen el voto preferente, porque originalmente la intención era corregir un problema que había en el sistema político, que era la manipulación de la lista de candidatos. Pero queriendo corregir un problema, se creó otro mucho más serio. Y ya tenemos las evidencias. Ya. ¿Cuáles son los grandes electores reales del sistema político? Los que están decidiendo aquí quién es presidente, quién no es presidente, cómo se compone el Congreso, los ayuntamientos. Aquí son 4 electores en la sombra. En primer lugar, el propio partido de gobierno, que como tiene acceso a los presupuestos públicos, puede hacer lo que se hizo y está ya documentado en el expediente Calamar. Vamos a usar los recursos públicos a mansalva
para imponernos en la lucha política interna. Se crean entonces camarillas cleptocráticas porque una parte va a la política, pero otra parte va al bolsillo de los interfectos, como dice una palabra clásica. Bueno, el otro grupo son los grandes, los dueños de la finca, que yo mencioné. Eso antes competían entre ellos, pero ahora, por una serie de razones también entendibles, han decidido, no, nosotros todos estamos de acuerdo y vamos a crear fondos comunes para decidir quién va, quién no va. Nosotros somos los que decidimos quién va a la presidencia. Bueno. Y lo decidimos en la fase final, con el dinero. Tercer elemento o actor con mucho poder, cada vez con más poder, el crimen organizado y particularmente el narcotráfico y el lavado de activos. Pero hay un cuarto elector, que ya lo mencioné, que opera de manera diferente, porque no es un partido político, pero es más que un partido político, es un suprapartido, el partido de la sociedad civil, que están por encima de los partidos, tienen una agenda que es permanente, pasa de un gobierno a otro y tiene siempre un representante. En el gobierno de Leonel Fernández había unos representantes de esa agenda. En el gobierno de Danilo Medina, el representante llegó a ser el ministro de la presidencia, el jefe de esa agenda. Y ahora tú encuentras por todos que lados. Ahora están en el todos gobierno nombrados en hay todas las un paquete instituciones. de funcionarios que lo que están es buscando la sintonía de las embajadas extranjeras. Sí. Tú, quiero ser justo, aparecen en las instituciones del Estado. Voy a mencionar, por ejemplo, en Interior y Policía, el ministro Chu Vázquez, en materia de migración, con el viceministro Juan Manuel Rosario, ha hecho una labor importante en la defensa de una serie de posiciones. Pero tú te encuentras, por otro lado, una serie de actores que o le tienen miedo a los poderes internacionales, o están demasiado complicitados, o esperan ventajas de los poderes internacionales. Miren, eso que pasó con la ley de trata, y que pasó con una ley que doña Damari yo la necesito, la ley sobre protección De violencia de contra las la mujer. mujeres. Yo se la tengo, se la Yo mando. la necesito porque todos mis informes me indican que es una variante de la ley de trata, solo que aplicable a las mujeres. Óigame, eso es grave, grave, que se busque una maniobra oblicua, cuando el gobierno dominicano está diciendo que no hay solución dominicana al problema haitiano, que lo reitera, al mismo tiempo entonces se mandan dos leyes que dicen exactamente lo contrario. Digo una Así cosa no y se hago la puede. otra. Sí. Modo Así no se operandi. puede, ¿por qué? Primero, no es verdad que se necesitaban esas leyes. No es verdad. Pero ellos necesitan complacer a los poderes internacionales o entienden que pueden jugar cabeza con los poderes internacionales, porque están las dos cosas, enviándola al Congreso y que sea el Congreso el que las desarticule. Porque después viene el argumento, bueno, esto es un país soberano, el Senado o la Cámara de Diputados lo rechazaron, lo rechazó el Tribunal Constitucional, pero no asumen ellos mismos la responsabilidad de decirle claramente, mire, no podemos. Aquí hay ya una ley de trata que es más que suficiente y que no se está ejecutando. Es más, yo voy más lejos. Yo logré aprobar en el año 98 una ley que criminaliza la organización de viajes ilegales desde y hacia el territorio nacional. Recientemente estuvimos en la Procuraduría, le pedimos a la magistrada que nos preparara un informe, que lo vamos a formalizar la petición, de cuántas veces se ha aplicado esa ley.
¿En qué caso? Normalmente se aplica en cuáles casos. En los viajes organizados desde República Dominicana para el exterior. Pero en los viajes que se organizan desde el exterior o desde aquí hacia el territorio dominicano, esa ley no se está aplicando. Entonces, cuando tú vas, habla con migración, migración dice, bueno, nosotros actuamos, se lo entregamos a los fiscales. Los fiscales dicen que los jueces son débiles. Todos después dicen, no, es que hay muchos poderes que están detrás. Poderes militares, poderes civiles, políticos, que quieren proteger esa operación. Entonces, así no se puede. Bueno, don Peregrín, usted ha dado tremenda cátedra, tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo. Esperamos que estos consejos y estas lecciones que usted ha compartido el gobierno la tome en cuenta y el Congreso Nacional. Para nosotros ha sido un tremendo placer tenerlo aquí. Esperamos tenerlo de vuelta con más temas. Ya, mínimo 5 veces. Sí, sí, sí. Bueno, a todos nuestros, los que nos están escuchando, les pedimos disculpas por la interrupción que ha experimentado la transmisión en el día de hoy. Recuerden que pueden seguir viendo este programa tanto en la página de Nuevo Diario como en nuestras redes sociales. Aquí hablamos claro, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Nos vemos el jueves que viene.